Sánate interiormente. Es un espacio dedicado para ti y tus emociones. Reconocerás claves, enseñanzas, estrategias en distintas temáticas de la psicología llena de bienestar. Ahora te invito a escuchar esta reflexión, pero sobre todo te doy la bienvenida. Hola, hola chicos de Sanate Interiormente. Espero que hoy tengan un excelente día, tarde o noche. Hoy es también un gran episodio. Estoy en compañía de unas grandes amigas, María Paulina Cogollo y Angélica Galindo. Así que me gustaría que las conocieran en este día tan especial. Pero nos vamos a enfocar el día de hoy en un tema espectacular que es que ustedes me estaban pidiendo desde hace un tiempo, que se llama Sanar mi niño interior. Claramente que lo que hablaremos el día de hoy será como un preámbulo acerca de tantas cosas que deberíamos de tener en cuenta para poder sanar ese niño interior. Así que chicas, bienvenidas a este espacio. Muchísimas gracias por estar aquí. Así que quiero que se puedan presentar. Bueno, Miche, muchas gracias también por la invitación, por habernos extendido, pues, participar en este podcast, que sé que es de mucho crecimiento para las personas que lo escuchan, para nosotros también. Claro que sí, Angie. Somos amigas desde que tenemos 8 años aproximadamente. Sí. Súper emocionada pues por participar aquí, pues, y también hablarles un poco sobre nuestras experiencias y todo. Entonces, nada, un saludo a todos y sean bienvenidos a este podcast. Muchísimas gracias a Michelle y un saludo muy especial a todos los que hoy se conectan al podcast, deseándole lo mejor para cada uno de ustedes y que este espacio sea de provecho para todos, tanto para ustedes como para nosotras que vamos a compartir nuestras experiencias. A Michelle, ella sabe el cariño que le tengo, el aprecio que le tengo, nos conocemos hace muchos años, a Angie también. Aquí están mis dos mejores amigas del colegio. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, chicas, con todo el gusto, con todo el cariño. Y bueno, vamos a empezar. Ustedes saben que este tema del sanar tu niño interior es un tema tan amplio. No tendría que hablar de tantas situaciones acerca de la infancia y de situaciones también de la adolescencia, porque el niño no es solamente la infancia, sino también situaciones que nos han afectado o que fueron de adelante para nuestra vida. Entonces, quisiera que hoy nos enfoquemos tal vez en esas situaciones, que recordemos como cuáles son esos momentos de nuestra vida en los cuales nos hemos sentido muy bien o no tan bien, pero sobre todo demos algunos ejemplos. Entonces, me gustaría que respondiéramos a esta primera pregunta. Dice así: ¿será que nosotros hemos sido diseñados para sanar esos acontecimientos del pasado? O sea, esos acontecimientos de nuestra infancia. ¿Creen ustedes que sí o creen que no? Bueno, yo creería que nosotros más que estar diseñados, hemos sido creados para estar en disposición de sanar. O sea, cuando tenemos la intención, el querer, el deseo de reconocer que tenemos ciertas dificultades en nuestra vida, bien sea con nuestro niño interior o situaciones de nuestro pasado que nos han marcado en nuestra etapa de crecimiento, yo considero que sí podemos llegar a superar esas situaciones, o sea, a trabajarlas y a ponerlas a nuestro favor. Entonces, más que estar dispuestos, yo diría que sí estamos, perdón, más que estar diseñados, yo diría que sí estamos dispuestos a superar esas situaciones, obviamente con la ayuda profesional, con la ayuda de tu familia y con la ayuda de las personas que consideres que son importantes en tu vida. Súper, así puede ser. Pero no sé, Angie, ¿tú qué piensas? ¿Qué crees tú? Espera, no sé si me escuchan bien. ¿Me están escuchando bien? Que tuve problemitas ahora aquí con Sí. el Zoom. Sí, bueno. Bueno, yo también, pues aportando un poco lo que dice Pau, diría que de pronto la palabra no es como que si nacimos diseñados, pero sí creo que sí tenemos la capacidad, nacimos con la capacidad de perdonar, de amar, de pronto olvidar aquellas cosas
que nos afectan nuestra madurez, pero es un proceso el llegar allá, o sea, es un proceso el perdonar, es un proceso el amar, es un proceso superar de pronto acontecimientos que nos afectaban. Entonces, más que decir que somos diseñados, que nacimos diseñados para sanar este niño interior, es más la preparación, es la preparación que tenemos nosotros para poder llegar a sanar ese niño interior, para poder establecer de pronto una relación con ese niño interior y analizar qué pasó en nuestra infancia que de pronto nos puede afectar nuestro presente. Exacto, o sea, qué buen aporte de ustedes, chicas, porque si lo pensamos muy bien, cuando hablamos de esta idea del sanar, sanar tu niño interior es niño, habla del pasado, de situaciones del pasado, claramente de la infancia o de la adolescencia. Pero el sanar implica generar paz, implica vincularnos con personas, situaciones o acontecimientos que fueron difíciles o que tal vez no fueron difíciles, pero que nos afectaron de alguna u otra manera. Entonces, cuando hablamos de esa conexión entre sanar y el niño interior, ahí es cuando uno empieza a reconocer cuáles fueron esas situaciones del pasado. Entonces, tal vez a nuestra mente llegan un montón, tanto situaciones como pérdida de algún familiar o pérdida de la mascota o situaciones también tan difíciles como la separación de alguna persona muy cercana o situaciones difíciles también que tal vez aquí en Colombia no se presentan tanto, pero en otros países de Latinoamérica, como por ejemplo en México, con tantos terremotos y con tantas situaciones de sismos y demás, pues genera un gran sentimiento de agobio y de sentimiento de ansiedad, sobre todo, una sensación de ansiedad tan presente. Y esos son recuerdos que quedan en nuestra infancia y son recuerdos que claramente debemos sanar. Entonces, cuando hablamos de de este vínculo entre el sanar tu niño interior, es como ir reconociendo principalmente qué fueron esas situaciones del pasado. O sea, qué fue lo que nos ocurrió en el pasado para decir, bueno, yo debo sanar eso del pasado para no seguir vinculada a aquellas situaciones que me duelen, a aquellas situaciones que me hacen daño. Entonces, ahí es cuando tenemos que hacer esa conexión entre el niño interior y el sanar, ¿ya? Porque toda sanación lleva un proceso, toda sanación lleva un tiempo, pero también toda sanación debe ser igual a paz, debe ser igual a armonía. Y si no nos sentimos en armonía y si no nos sentimos en paz, entonces no estamos sanando nada, no estamos hablando del vincularnos con nuestro pasado. Y creo que hay una primera cosa muy Ya, importante. Sí, dime yo quería algo. como que agregar algo y es Ujú. que, bueno, pues tú que eres psicóloga me dirás si es así o no, pero casi la mayoría de las personas que tienen traumas o algún problema psicológico es a raíz de situaciones que les pasaron cuando eran niños, o sea, si tuvieron de pronto alguna violación, esto se les refleja más adelante. Entonces, no es lo mismo cuando pasamos una situación difícil cuando somos adultos o cuando somos niños, porque es algo que se queda como dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, está en nuestra mente de pronto todo el tiempo y que cuesta sanar, cuesta de pronto olvidarlo, cuesta como que de pronto pasarlo por alto, porque como pasó cuando éramos niños y creo que esa etapa de niñez es como la base de lo que vamos a hacer cuando seamos adultos. Entonces, sí también como aprender a poder sanar eso que está tan dentro de nosotros, tan arraigado a nosotros, es un proceso que de pronto va a ser un poco más difícil o va a costar un poco más que algún proceso que nos pasa ahora en la actualidad o cuando ya somos adultos. Ujú, totalmente, así es. Sobre todo si lo pensamos de una manera como que, bueno, o sea, sanamos ese niño interior sanando situaciones del pasado como el de un abuso, violación o violencia intrafamiliar, porque eso cala mucho en la vida, eso afecta demasiado. Pero también es bueno recordar que el pasado se queda en el pasado. A veces el de estar rebuscando tanto el pasado, el de estar viendo tanto el pasado, eso me genera mucha depresión. Ya como cuando se dice, el pensar mucho en el pasado genera depresión y el pensar mucho en el futuro genera ansiedad. Y es verdad, es completamente real. Pero, ¿ustedes creen en este momento si de pronto nosotros recordamos más
situaciones difíciles de la infancia o situaciones de felicidad o alegría. De pronto hasta me pueden dar algunos ejemplos de algunas de esas situaciones en las cuales estuvimos hasta presentes nosotras. Le doy la palabra a Angie para que empiecen esta oportunidad. Bueno, yo le comentaba a las chicas que una de las cosas que más recuerdo cuando era niña, como que está muy presente en mi memoria, es las épocas navideñas, que cuando éramos niños eso era como que la mayor felicidad de que abrir los regalos, de encontrarte con tu familia, encontrarte con tus tíos, con tus primos y que te pones a jugar con tus primos y pues abrir los regalos a las 12 de la noche. Eso era como una felicidad tan grande, tan enorme, que está muy presente en mi memoria y pues de hecho llegan las épocas navideñas y lo primero que se me viene a la mente es esa época de cuando éramos niños y la emoción de pronto estar con la familia y tenerlos allí juntos todos y agradecer también porque están todos juntos. Eso es algo que está muy presente en mi memoria. Y bueno, también situaciones tristes. De pronto, cuando Michi comentaba que cuando se mueren nuestras mascotas, uno siendo niño, eso como que le duele tanto que uno llora a esa mascota. Y sí tengo recuerdos porque cuando era pequeña tuve muchas mascotas, entonces, de las partes tristes esas y también cuando mis papás tenían discusiones, eso también lo recuerdo bastante. Y de hecho, cuando éramos pequeñas, mi hermana y yo tendíamos mucho a escribir cartas. Y un día de estos mi mamá estaba revisando las cosas que estaban guardadas. Ustedes saben que las mamás siempre tienen una gaveta donde guardan cosas viejas y encontramos una carta que habíamos escrito mi hermana y yo y estábamos muy pequeñas y la carta decía como que papi, mami, no peleen mucho, eso a nosotros nos duele, por favor, dejen de pelear. Entonces es como que, o sea, wow, ya ver esas cosas que uno siendo niño todavía te marcan y pues que ha pasado tantos años y es algo que no olvidas. Pero pues respondiendo a la pregunta de Michi, que si recuerdo más situaciones felices que tristes, pues yo digo que recuerdo más situaciones felices de mi infancia, pues porque no sé, mi infancia fue súper increíble y más porque tuve la compañía de mi hermana y eso también nos, nos dieron muchos espacios de felicidad. Y las unía. Y Pau, ¿tú Bueno, qué dices? yo creo que yo me quedo también con eso de Angie. Yo creo que las navidades en las familias costeñas son muy significativas porque indiscutiblemente el ambiente es muy de fiesta, de alegría, de, si por ejemplo yo crecí en un barrio en el que todas las casas vecinas hacían novenas navideñas, entonces teníamos la costumbre de que nos íbamos a la casa de la vecina a hacer la novena y uno como todo niño con la ilusión el 24 de sus regalos. Pero creo que más que eso, indiscutiblemente, a mí me marca mucho de mi infancia las reuniones familiares cuando íbamos a la finca o en Semana Santa, sobre todo. Mi familia es muy creyente, entonces siempre intentamos pasar esas fechas todos juntos, con mis abuelos, comiendo, compartiendo alrededor de la mesa, y creo que eso me ha marcado mucho ahora porque de las actividades que más disfruto es comer y uno cree que no, pero por ejemplo, compartir en una mesa con amigos, compartir en una mesa con la familia, uno de pronto lo ve como algo insignificante, pero en realidad hay un trasfondo, o sea, tú estás ahí conociendo, relacionándote, estás poniendo todo de ti en esta actividad que es tan cotidiana. Entonces, sí, me marca mucho esas épocas de mi infancia y como dice Angie, creo que es normal, es absolutamente normal de pronto que cuando estemos pequeños tengamos ciertas situaciones que nos afecten, las discusiones de los papás, sumamente normal. Por ejemplo, en mi caso, mis papás que son separados, yo creo que esas son de las cosas que más le pueden marcar a uno, pero de todas formas, eso también te enseña, o sea, y ahí está o ahí radica el sanar tu niño interior y el coger el lado positivo de las cosas.
Entonces, por ejemplo, el ejemplo claro es mi familia. Mis papás de pronto no tuvieron la mejor relación de pareja, no pudieron seguir adelante, pero sí tuve muy buenos ejemplos de matrimonio en mi familia, mis abuelos, por ejemplo, mis tíos, padrinos. Entonces, uno ahí va entendiendo qué es lo bueno, qué es lo malo y qué es lo que nosotros finalmente nos apoyamos para en nuestra vida adulta poder de pronto buscar eso, o sea, replicarlo de algún modo. Y sí, siento que son más los momentos buenos que los momentos malos. Finalmente, eso hay que agradecerlo mucho. Tuvimos unas infancias muy, muy llenas de compartir espacios con la familia, por lo menos en mi caso, con mis primos, con mi hermana. Y eso te ayuda muchísimo, o sea, te ayuda a disfrutarte ese momento de tu vida, esa etapa de tu vida, para que hoy, cuando ya estemos adultas, entre comillas, porque estamos muy jóvenes, podamos también buscar eso, o sea, construir familias con bases sólidas, con bases sanas sobre todo, y como tú lo decías, paz, o sea, encontrar esa paz que anhelamos tener y esa armonía que anhelamos tener en todos los aspectos de nuestra vida. Ujú. Creo que, o sea, realmente lo que dicen ustedes estoy completamente de acuerdo, porque si se dan cuenta, cuando uno hace como uno sé, un recorderis del pasado y uno dice, ¿verdad? Que en la infancia tuve momentos muy buenos y tal vez momentos difíciles, de los cuales tomamos un aprendizaje. Tal vez de esas situaciones que también recuerdo, claramente el de compartir los diciembres, el de compartir los espacios en la familia, y si recordamos alguna situación en conjunto como amigas y como compañeras que fuimos también de colegio, tal vez recuerdo los actos cívicos, recuerdo las risas, los momentos que compartimos, los momentos en los que nos dio rabia, tal vez situaciones en el mismo colegio. O sea, son tantas y tantas situaciones que uno podría recordar y podría hacer una lista hasta de cuáles son esas situaciones y decir, bueno, qué bonito fue esto de la infancia y qué difícil fue tal vez otra situación. Ya porque De sabemos hecho, que tenemos de los dos. Sí, La, Angie. la, no quería comentarles que a las personas que, pues obviamente como todo grupo de amigas, tenemos un grupo de WhatsApp y a veces nos ponemos a escribir como que, ay, ¿te acuerdas cuando estábamos en el colegio y hacíamos esto y no sé qué? Entonces es como gracioso también recordar esos momentos de las tres en la infancia y como que ver que en realidad disfrutamos la infancia y que tampoco, como que no sufríamos de vergüenza y Total. hacíamos muchas cosas súper graciosas. Yo Entonces, recuerdo, yo Sí. recuerdo mucho, incluso mira lo que dice Angie, yo asocio la comida, no sé, para mí la comida es algo importante, pero yo asocio los panderitos cuando íbamos a estudiar a tu casa, o sea, los panderitos son, para los que no son de la costa, es una galleta polvorosa, y yo recuerdo tanto porque yo iba a estudiar a la casa con Angie matemáticas o física, y siempre, o sea, era ley que nosotros lleváramos los panderitos para compartir total, en la tarde. Entonces, uno se queda siempre con esos recuerdos como que ahí presentes. es verdad, uno tiende a asociar las cosas, como que cosas que pasaron en la infancia, uno siempre tiende a asociarlas con algo. Como decía Pau, los panderitos eran como que fijo, iban a ser para el día de estudios y y uno sí queda como con ese recuerdo. O sea, siempre que veo los panderitos, entonces, ay, cuando estudiaba con Paulina. Total. Sí, 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 uno vincula ese recuerdo con situaciones así, o cuando también recordamos el perfume, el que no, a eso sí lo vamos a recordar muchísimo, el perfume con los profesores, tal vez el caminado, la manera en cómo hablan, o sea, todo eso queda vinculado a nuestros recuerdos, y Sí, esos recuerdos están en esa memoria de largo plazo, es no, no verdad, sé. el olor a Navidad, o sea, la verdad es que no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo tengo un olor, o sea, yo tengo como la sensación de que cuando llega Navidad, o sea, a mí me huele a Navidad, yo no sé si a ustedes les pasa eso, pero es como que enseguida me transporta a la época de cuando éramos pequeñas, mi hermana y yo, y también cuando pasaba con Pau comíamos mucho galletas Tosh con miel, y yo cada vez también que como estas galletas Tosh con miel, yo me acuerdo de el colegio y andar con Paulina para arriba y para abajo en descanso. Uf, o sea, creo que hay un montón de recuerdos. Y yo creo que tú como oyente, tú como fiel oyente de Sanati interiormente,
Vincula todas estas situaciones. Recuerda que tu vida no se ha basado solamente en situaciones difíciles, de situaciones dolorosas, sino de momentos de compartir. Y si se te han olvidado, ve y vincúlate con tus amigos del colegio, como en este episodio. Y reconoce esas situaciones del pasado y haz la lista. Bueno, esto fue lo que me ocurrió, esto pasó en tal momento, ríete, comparte. ¿Por qué? Porque eso, vincularte con situaciones del pasado y que son positivos, nos hace generar claramente una sensación positiva, una sensación de tranquilidad. Entonces, eso sería como un gran ejercicio tú como oyente que lo puedes realizar. Y que aquí también hay una pregunta súper importante que dice, ¿ustedes creen si lo que nosotros tenemos en nuestra vida o nuestro diario vivir se va proyectando de situaciones que también se van dando, que se dieron de generación en generación? Por ejemplo, aquellas heridas que hemos tenido en nuestra vida se van proyectando de generación en generación, o sea, de pronto creen que sus padres también la proyectaron, o sus abuelos, o sus bisabuelos, o no sé, ¿ustedes qué creen? ¿Qué piensan? Bueno, yo diría que indiscutiblemente esas situaciones de nuestros pasados, de nuestros papás, de nuestros abuelos, cuando tú tienes dificultades y no las sanas correctamente, tú todo eso lo vas reflejando en la crianza de tus hijos, en tus situaciones como adulto, en tu vida de adulto, y por eso es tan importante reconocer que tenemos situaciones que superar, porque mal o bien eso es el reflejo de la crianza de un hijo a futuro, por ejemplo. Entonces, sí, estoy muy de acuerdo con tu pregunta. Considero que efectivamente si nosotros no trabajamos todas esas heridas del pasado o no sanamos correctamente nuestro niño interior, lo que vamos a hacer es traer situaciones fallidas de nuestro pasado a nuestro presente. Entonces es de suma importancia buscar esa disposición para sanar, buscar esos espacios para identificar nuestras dificultades y trabajar en ellas, porque finalmente nosotras somos jóvenes, pero somos de pronto, Dios lo quiere o como la vida nos lo disponga, las mamás del futuro y vamos a tener personas a nuestro cargo que nos van a ver como esos ejemplos y a los cuales les vamos a impartir una educación, una crianza. Entonces, si por ejemplo yo tengo una costumbre negativa o situaciones que de pronto no he superado, eso efectivamente se va a reflejar en la crianza que le pueda dar a un niño. Entonces, sí, obviamente, de generación en generación, cuando no se trabajan las situaciones de dificultad o cuando no se sana nuestro niño interior, considero que efectivamente vienen a ser parte de nuestro presente e incluso a ir pasando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a otras generaciones. Sí, totalmente. Bueno, la verdad es que yo admiro mucho a los papás que de pronto tuvieron en su infancia una crianza un poco más difícil, que de pronto tuvieron esas heridas de abandono o de rechazo, pero que no las reflejan en sus hijos, sino que al contrario dicen como que yo quiero ser el papá que nunca tuve, por ejemplo, o yo quiero ser la mamá que de pronto yo hubiese querido tener, de pronto que tuvieron violencia familiar cuando eran pequeños y ya cuando son padres deciden cambiar eso. Entonces yo diría que sí se proyecta también, así como dice Pau, en el sentido de que es algo que está dentro, queda dentro de nosotros, pero ya es cuestión también de nosotros decidir si queremos pasar esa herida o ese rechazo o ese sentimiento, si queremos pasarlo a nuestros hijos. Y también se dan casos de que hay papás que cuando eran pequeños fueron violentados, que cuando eran niños fueron rechazados o humillados por sus papás y lo pasan a sus hijos. O sea, no se ve que hubo un cambio, que de pronto dijeron, no, pues hasta aquí va a llegar esto y no quiero que mis hijos pasen por la misma situación, sino que pues no sanaron ese niño interior, no tuvieron ese punto de decir, no, eso es algo que va a quedar en el pasado y quiero cambiar y quiero que pues de mi generación de aquí adelante no sufran esto que yo sufrí. Entonces, yo diría que pues también va como el, en cada quien tomar la decisión
si quieren que eso siga de generación en generación o parar hasta allí. Pero que obviamente, como todo, es algo que se debe trabajar y que pues no es fácil y que de pronto si se decide tener una familia, si no se decide tener una familia, pues también va en esas decisiones y pues obviamente también con la persona con la que van a estar, con la persona con la que se van a proyectar tener esa familia. Entonces yo creo que pues allí se debe trabajar los dos factores, o sea, no solamente yo, sino también la persona con la que voy a estar, con la que quiero compartir mi vida, con la que voy a tener una familia y que pues también esa persona va a pasar cosas o no al hijo o a la hija que se pretende tener. Entonces diría, Bueno, Exactamente, me completamente quedo real. con algo antes de que hable Michelle, que me quedo Sí. mucho con algo de Angie, y es que ella trae a colación una idea muy clara que es importante resaltar y es romper el ciclo. O sea, literal romper con ese ciclo de pronto de dificultades pasadas y no traerlos a nuestro presente. Me gustó muchísimo y quería como rescatarlo. Ujú, así es. Y creo que ahorita pensemos algo, chicas. O sea, todo lo que han comentado es real. Todo es real. ¿Por qué? Porque las situaciones del pasado sí importan. Claro que importan. Pero hay que romper ese ciclo de malestar, de inseguridad, de rechazo, de abandono y de todas las heridas que tal vez tengamos en nuestra vida o que tengan los oyentes claramente en sus vidas. ¿Por qué? Porque todo tiene un tiempo y hay que terminar con ese tiempo sobre esas heridas que hemos presentado. ¿Y cómo? Creo que ahí es cuando tenemos que hacernos esta pregunta, ¿y cómo puedo hacer? Bueno, hay muchísimas cosas que podemos hacer. Una muy importante es empezar a reconocer cuáles son las heridas que consideras que tienes. ¿Por qué? Porque para poder sanar tienes que reconocerlas. Porque si no las reconoces, te vas a quedar siempre en el mismo hoyo, la misma situación y en las mismas circunstancias porque no haces nada, no generas un cambio. Y claramente uno es lo que quiere ser, pero también uno es de lo que vivió o desde lo que vivieron las familiares o de lo que vivió papá, mamá, abuelos, bisabuelos y demás. Entonces, por eso es importante que reconozcamos cuáles son esas heridas, tanto de cada uno como ser humano, pero también de nuestros familiares. También es bueno que nos preocupemos realmente qué es lo que queremos ser en nuestra vida. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, bueno, yo tengo una herida muy grande del abandono. No, mi familia me abandonó, mi familia no fue tan importante para mí, yo siempre he salido adelante, yo he sido independiente, etc., etc. Puedo sacar todas las 10.000 cosas sobre lo que considero que puede ser mi herida. Pero ahora que ya reconoces tu herida, ¿cuál es tu tarea? ¿Seguir ahí? No, avanzar. Significa que para poder avanzar, además de reconocer, necesito pasos y necesito tiempo, pero también necesito prácticas para poder soltar esa herida del abandono. Si a mí me abandonó mi familia, como un ejemplo, yo puedo reconocer que yo no voy a abandonar a las personas cercanas. Yo no voy a abandonar a las personas que considero que son súper importantes o que son mi red de apoyo. Mi red de apoyo puede ser mamá, puede ser papá, puede ser amigas, mejores amigas, pueden ser compañeras de trabajo, compañeros de trabajo, son mi red de apoyo. O sea, yo me tengo que vincular con esas personas para decir, de ahí voy a ir trabajando esa herida del abandono o esa herida del rechazo. Entonces ahí empieza uno como con esas prácticas y con esos hábitos que el punto creo que trascendental es que uno empieza a practicar unos hábitos nuevos en la vida y empezar a reconocer qué cosas ya no me funcionan. De pronto yo siempre soy una persona que tiene actitudes muy negativas, que tiene una comunicación verbal y no verbal muy, muy fuerte. Ahí puedo decir, no, tengo que parar. Eso me está vinculando con acciones de papá, mamá o hermano. Entonces, yo tengo que dejar de ser diferente, tengo que dejar de ser, perdón, eso que yo antes hacía o que era. Y ahí empiezo como a vincularme con un montón de cosas en nuestra propia vida y creo que para todo eso necesitamos empezar a vincularnos con nuestras áreas, el área de familia, el área de trabajo, el área de relaciones interpersonales, el área de amistad. ¿Por qué? Porque de ahí empiezan los cambios y de ahí empiezan los nuevos hábitos que uno debe empezar a vincular. También es bueno que dejemos el pasado en el pasado. Hay una frase que me encanta, que yo siempre digo en consulta, que es, el pasado pisado es. Y si yo me quedo en el pasado, voy a perder mi vida, o sea, voy a perder lo que tengo ahora.
Y yo, si no quiero ser esa madre que no tuvo vínculo afectivo con su hijo, necesito ser diferente. Debo aprender a través de terapia, debo aprender a través de guías, de consultas o a través de la enseñanza de otras personas. O sea, yo puedo aprender a ser diferente. No sé ustedes qué piensan, chicas. Bueno, yo considero que lo que tú dices es muy cierto. O sea, primero, acojo la idea de que todo es un proceso. Todo es un proceso. Partamos desde lo simple. Reconocer que tenemos situaciones difíciles que superar. O sea, reconocer que hay algo que no nos deja avanzar, que estamos cargando y es un peso para nuestro presente. Eso sería como lo primero. Luego, lo que tú mencionabas, buscar ayuda, buscar grupos de apoyo, nuestras amigas, nuestra familia, un psicólogo, porque en verdad necesitamos ayuda profesional, gente que sabe de esto. Y finalmente, nosotros mismos tomar la decisión de no repetir esas situaciones y pues de reconocer que ya eso ha sido algo que pasó y que lo único que, lo único que nos sirve a la actualidad es lo que aprendimos de eso. Sería como lo único, no quedarnos estancados a ver y a recordarnos qué pasó esto, por qué me pasó a mí, o a cuestionarnos de pronto el hecho de sí, por qué a mí, o por qué si yo actúo bien, si yo, sí, y empezar a decirnos como que, hey, eso sí, fue una situación difícil, pero mira dónde estás ahora, mira qué puedes construir. Sería como lo más relevante, a mi parecer, para todos los que nos escuchan y para nosotras mismas, porque son prácticas que tenemos que traer a nuestra cotidianidad. Sí, Yo así es. también quería agregar algo, Minchi, muy corto, y es que a veces eh, no sabemos por qué somos así, o no sabemos por qué actuamos así. Si me entiendes, no tenemos en cuenta que en nuestra infancia pasó algo que nos está afectando ahora. Entonces también lo importante que es reconocer esas situaciones que nos pasaron en nuestra infancia y analizar, bueno, la verdad es que a mí me pasó esto y esto, y claro, con razón yo estoy así, con razón yo tengo esta ansiedad o con razón yo tengo esta depresión, si cuando era pequeña me pasó esto. Entonces a veces como que omitimos que en realidad hubo algo en nuestra infancia, en nuestros inicios, que lastimosamente determinó que esté así o determinó que yo fuera así, que de pronto yo fuera tímido, que de pronto yo fuera una persona cohibida, o que de pronto me gusta llamar exageradamente la atención y es eso, como que es muy necesario eh, parar, detenerte y mirar atrás y mirar qué fue lo que pasó y empezar a trabajar eso, porque es trabajar desde la raíz. No de pronto las consecuencias, sino también la raíz, qué fue lo que provocó toda esta situación que estoy viviendo ahora o que estoy pasando o pues bueno, ya pues tú como psicóloga agregarás un poco más. Pues la verdad, chicas, creo que comentamos muchas cosas. Sí, la verdad, supimos como reconocer todos esos cambios que queremos en nuestra vida y yo les doy muchísimas gracias por estar aquí, por compartir y bueno, por permitirse hablar y recordar muchas situaciones de la infancia y de tantas situaciones que vivimos también nosotras. Muchísimas gracias. Así es, fueron demasiadas cosas que vimos y bueno, Michi, muchas gracias también por la invitación y gracias también a todos los oyentes por escucharnos y pues espero que les haya servido demasiado todas estas cosas que hemos hablado también aquí. Un abrazo. Claro que sí. Bueno, un abrazo y bueno, sigan conectados en Sanate Interiormente y seguiremos en otros episodios. Puedes encontrarme en las redes sociales, en Facebook como psicóloga Michelle Zurita y en Instagram como psicomichelle-zc.